Bienvenidos a esta clase 19 de este curso básico de inglés, en el que vamos a trabajar el pasado simple, pero no vamos a ver gramática. Lo que vamos a ver son estructuras comunes, estructuras básicas y muy utilizadas en la lengua inglesa que te van a permitir tener una mayor fluidez en este tiempo. ¿Ok? La primera palabra en la que vamos a poner mucha atención es la palabra ago. Quiero que pongas mucho cuidado a estos ejemplos. Fíjate cómo en inglés la palabra ago la ponemos al final, ¿sí? 5 minutes ago, 10 minutes ago, 2 hours ago, 3 hours ago, 1 day ago, 5 days ago, 2 weeks ago, 4 weeks ago, 2 months ago, 5 years ago. Si tradujéramos al español estas expresiones de tiempo, fíjate cómo en español nosotros primero decimos la palabra hace y después ponemos los días. Hace 5 días, hace 2 minutos, hace 2 meses, etc. Esto es lo primero que debe reconocer tu mente para que lo vuelva automático. Puedes decir cualquier expresión de tiempo en pasado utilizando esta palabra ago. La otra palabra también muy importante para que puedas dominar este tiempo es la palabra last. Esta palabra la vamos a poner también para expresar tiempo en el pasado, ¿ok? Ejemplo, last night, last Saturday, last Monday, last Friday, last week, last weekend, last month, last semester, last time, last year. Las traducciones serían estas. Mucho cuidado también con lo siguiente. Para decir el sábado pasado, fíjate, solamente decimos last Saturday. No tenemos que poner antes de last Saturday como nos sonaría en español. No, simplemente al decir last Saturday ya significa el pasado lunes, el pasado sábado, el pasado fin de semana. Ya la palabra last, como puedes ver, incluye el artículo definido de. Siguientes expresiones también del pasado son estas, por ejemplo, yesterday, the day before yesterday, this morning, in the morning, this afternoon, in the afternoon, yesterday evening, yesterday morning, from 2000 to 2005, the other day. ¿Ok? Son expresiones que muy a menudo puedes utilizar para expresar una idea en pasado simple, ¿correcto? Una vez que te he mostrado estas expresiones muy comunes en pasado simple, quiero que pongas ahora atención a la diferencia entre el inglés y el español, para que puedas poner en contexto y utilizar correctamente esas listas de verbos regulares e irregulares que estuvimos viendo en clases anteriores. Como puedes darte cuenta, un verbo en español lo conjugamos con distintos pronombres y va cambiando la forma de acuerdo con el pronombre. ¿Ok? Fíjate cómo aquí el verbo ir se va convirtiendo en pasado en estas formas. Todo depende del sujeto. Cuando hablamos de pasado simple, un verbo en inglés solamente va a tener una forma. ¿Quieres que traduzcamos todo esto? Lo traducimos de esta manera. No vas a encontrarte ninguna otra forma de estos verbos. Entonces, eso es lo primero que te tiene que quedar bien claro para que puedas comprender esas listas de verbos regulares e irregulares con las que estuvimos trabajando. Ahora, otra cosa que debe de quedarte también bien claro es lo siguiente. Normalmente en español nosotros omitimos el sujeto, puesto que tenemos una conjugación distinta para cada uno de ellos, o al menos para la mayoría. Por esa razón es que cuando omitimos el sujeto no se presta a confusión lo que decimos. Por ejemplo, si digo tuve, ya sabemos quién es la persona que tuvo, ¿ok? Ya sabemos de quién estamos hablando. Sin embargo, cuando traducimos esto, por ejemplo, en inglés, a fuerza tenemos que colocar el sujeto primero, quién tuvo, yo, y después la forma del verbo en pasado, ¿sí? Recuerda que como solamente hay una forma en pasado, si solamente pusiéramos esto y no ponemos el sujeto, no sabríamos esto qué significa. Si significa tuvo, si significa tuvieron, tuvimos, tuviste o otra cosa, ¿ok? Por eso es que en inglés necesitamos poner primero el sujeto y después la forma de ese verbo en pasado simple.
Siguiente, supimos. ¿Ok? Para traducir esta palabra, en inglés tenemos primero que identificar quién supo, nosotros. Posteriormente, la forma del verbo en pasado, we knew, ¿ok? O we knew. Siguiente, dieron, ¿ok? Otra vez, ¿quién es el sujeto? Ellos, ¿ok? Y después el verbo en pasado del verbo dar, que en este caso es gave. De esta manera es como vamos a traducir el español y el inglés. Muy importante también que sepas identificar, por ejemplo, en estos ejercicios, en estos enunciados, cuál es la conjugación o de qué verbo se deriva esta conjugación, ¿ok? Porque si te das cuenta son contextos distintos. Ella fue mi novia, ella fue a la escuela. Es la misma palabra fue o la misma conjugación fue, pero viene o se deriva de distintos verbos. La primera es del verbo to be y la segunda del verbo to go, ¿ok? Entonces, ella fue de ser, ella fue de ir. Acá nosotros fuimos muy buenos amigos, fuimos del verbo ser. Acá fuimos a trabajar del verbo ir. Ellos fueron mis compañeros del verbo ser, fueron del verbo ser. Ellos fueron a jugar del verbo ir. Importante que identifiques estas diferencias para que puedas traducir correctamente estas ideas, ¿ok? Entonces acá pones el pasado de este verbo y acá pones el pasado de este verbo. A eso es a lo que me refiero y que también tienes que saber identificar perfectamente. No te estoy pidiendo que traduzcas del español al inglés o viceversa. Lo que te estoy pidiendo es que te des cuenta cómo funciona un idioma y cómo funciona otro idioma. Con la práctica lo vas a hacer automático, ¿sí? Pero antes, para poder quitar todos esos errores que probablemente estés cometiendo, tienes que entender esto que te estoy mostrando en esta clase. Para que comprendas perfectamente el pasado simple, que es el que estamos abordando en esta sesión, quiero que pienses en 10 cosas que hiciste el día de ayer. No que estabas haciendo, que hiciste, ¿sí? Hay una gran diferencia entre esos dos tiempos. Uno es simple, el otro es progresivo. Write 10 things you did yesterday. Muy seguramente vamos a coincidir con algunas acciones, algunas actividades que hicimos el día de ayer. Ejemplo, limpié mi cuarto. ¿Sí? Mi cuarto ya está limpio. ¿Por qué? Porque es algo que hice el día de ayer. Una acción que realicé. Eso es pasado simple, ¿ok? Tenemos que tener eso bien claro. Una acción que ocurrió en el pasado. Muy bien. Ahora, algo que también tienes que tener bien en consideración es lo siguiente. En español, fíjate cómo omitimos los sujetos. Solamente dice, fui a trabajar. No dice, yo fui a trabajar. Sí, sin embargo, no se presta a confusiones porque sabemos que en español tenemos una conjugación para cada sujeto. Es por eso que nos atrevemos a omitirlos. Sin embargo, en inglés, si queremos traducir estos enunciados, estas ideas, tenemos primeramente que pensar en el sujeto que hizo esas acciones. En todas, soy yo. Después vas a utilizar la forma en pasado del verbo que corresponde, que en este caso son estas, y al final el complemento. Esta es la principal diferencia que tienes que tener bien en claro en tu mente. Repite conmigo. I watched a scary movie. I played soccer with my friends. I cleaned up my room. I cooked fish for lunch. I chatted with my friends. I had a shower. I went to the grocery store. I did some exercise. I read a book. I went to work. Muy bien, y si la pregunta fuera, ¿qué hicieron ustedes ayer? Write 10 things you did yesterday. Recuerda que el you puede ser tú o ustedes. Entonces, si la pregunta fuera, what did you do yesterday? ¿Qué hicieron ustedes ayer? Ustedes, fíjate cómo en español cambiaríamos todas las conjugaciones de los verbos. En la anterior diapositiva decía, vi una película. Ahora dice, vimos. Ahora dice, nos bañamos. Fíjate cómo el verbo cambió. Pero no sucedió lo mismo con inglés. El verbo sigue de la misma manera. Lo único que sí cambiamos fue el sujeto, ¿sí? Esta es la información de oro que debes de saber.
Muy bien, y a partir de esto que acabo de compartir contigo, vamos a resumir entonces con una mnemotecnia esta información. Sube Paco. Esta mnemotecnia significa que primero colocamos el sujeto, después el verbo en pasado, ya sabes cuál es la forma de los verbos en pasado, y al final va el complemento. Esta es la estructura más básica que tienes que empezar a manejar para que puedas expresarte correctamente cualquier idea que tengas. Por ejemplo, si quisieras traducir los siguientes enunciados al inglés, no quiero que pienses en español. Pensar en español es querer traducir la palabra me primero y después, o la palabra nos y después lo demás. No, eso es pensar en español. Pensar en inglés es primero, de acuerdo con esta regla, colocar el sujeto. ¿Cuál es el sujeto de cada uno de estos enunciados? Estos, ¿ok? Identificar a quién le gustó la película. ¿Quién fue a la escuela? ¿Sí? Y cuando no es un sujeto personal, saben que vamos a poner el it, ¿ok? Bueno, una vez que hacemos esto, después viene el verbo en pasado más el complemento de la siguiente manera. Repite conmigo. I like the movie. We left at 7 o'clock. She went to school. It rained all day yesterday. El aprendizaje del inglés como lengua extranjera es como aprender a manejar. Al principio tienes que saber dónde está la primera, la segunda, tercera, metes close, sacas, aceleras, ese tipo de cosas. Pero una vez que los vuelves automáticos, ya después cuando conduces no sabes, automáticamente tú vas cambiando de primera, segunda, tercera, etcétera. Lo mismo va a suceder aquí, pero sí son estas estructuras las que tienes que volver automáticas. No te estoy enseñando tanto qué es un sujeto, qué es un complemento directo, indirecto. No, eso es más gramática. Lo que yo te estoy mostrando aquí es una estructura que tú tienes que seguir. En la siguiente diapositiva quiero que pongas en práctica esto que acabamos de ver en esta clase. Quiero que traduzcas estas ideas que están en pasado simple. Como puedes ver, todas estas son afirmaciones en pasado simple. Quiero que pauses el video para que de esta manera después puedas tener una retroalimentación de tus respuestas, que es lo que busco, que vayas practicando también conmigo en cada una de las clases. Si pensaste en inglés, que es el objetivo que busco que tú desarrolles, debiste haber seguido entonces esta estrategia que te estoy dejando o que te estoy compartiendo aquí. Primeramente, pensar en cada uno de los sujetos de estos enunciados en primer lugar, ¿ok? De esta manera. ¿Ok? No intentes traducir, ya te dije, la palabra lee o no quieras omitir el sujeto, ¿sí? Eso es español. En inglés hay que seguir estos tres elementos. Después del sujeto viene el verbo en pasado simple, ¿ok? La forma del verbo en pasado simple, que son estas. Y al final el complemento o los complementos. Repite conmigo. Anna read a book yesterday. I lent Anna a book. I forgot my keys. Paul lost his wallet. My father bought a car. She fell in love with you. My brother lived in Canada. I learned French in Paris. They sold their house. We arrived late to the meeting. Excelente, espero te haya ido muy bien con estos ejercicios, con esta práctica y esta retroalimentación que te voy dando. De mi parte esto ha sido todo por esta clase, nos vemos a la siguiente. No te olvides suscribirte a mi canal y ayudarme. ¿De qué manera me ayudas? Regalándome un like, lo único que te pido, y que compartas esta información. Hasta la siguiente clase.